¿Quién es nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial provee de gracia, bondad y bendición. Nos anhela con amor. Está presente, nos ama. En Él estamos completos. Nos pensó desde antes de la fundación del mundo, nos soñó, nos diseñó únicos, nos pensó a cada uno de nosotros, nos ama tal cual somos. Es nuestro Padre Celestial. Está presente, nos ama, nos escucha, nos mira, nos habla, nos susurra al oído a través de su palabra. Nos deja saber cuánto nos ama, cuánto quiere pasar un tiempo con nosotros. Él es el gran yo soy. Su perspectiva es eterna. Conoce todo, sabe todo, conoce todo de nosotros, sabe todo de nosotros. Nada se esconde a Él. Y a pesar de conocernos tal cual somos, nos ama tal y como somos. Al mirarnos, se goza. Ha muerto por pasar tiempo con nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Está presente, nos ama. Es paciente, valiente, sabio. Todo lo sabe. Todo amoroso, lleno de bondad, de gracia, misericordia. Nada se compara a Él, nadie se compara a Él. Él es el pan de vida, el gran yo soy, la luz del mundo. Nuestro Padre Celestial no rechaza, se queda con nosotros. Está con nosotros, presente, nos ama. En nuestra orfandad, en nuestra soledad, en nuestros peores momentos, está con nosotros. Sabe lo que nos da miedo, sabe lo que tememos, sabe lo que amamos, sabe lo que nos alegra. Se goza con y por nosotros. Se goza cuando venimos a Él corriendo a sus brazos después de haber estado lejos de Él. Se goza cuando estamos con Él. Se goza cuando apartamos la parte más importante de nosotros y venimos delante de Él y nos rendimos a su palabra. Nuestro Padre Celestial, Príncipe de paz, Consejero admirable, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Él es nuestro Padre Celestial. Creó el cielo, la tierra, el universo y todo lo que hay en ellas. Trascendente, eterno y a la vez personal y cercano a través de la persona de Jesucristo. Y entonces, en Jesucristo tenemos el mejor ejemplo de nuestro Padre Celestial. Él y el Padre uno son. Por lo tanto, cuando aprendemos y amamos a Jesucristo, aprendemos y amamos del Padre, nuestro Padre Celestial, que nos sueña todos los días y que anhela tener un tiempo con nosotros. Él es el que está presente y nos ama. Él es el precioso, buen Padre. ¿Queremos ser buenos padres? Tenemos la mejor inspiración en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor de señores, Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por inspirarnos y guiarnos y llevarnos a ese precioso estándar
de estar presentes y amarnos. Te amamos, Padre Celestial. Te amamos, Padre Celestial. ¿Cuál de las características de nuestro Padre Celestial son aquellas por las que puedes estar más agradecido, más agradecida en este momento? ¿Cuál de estas características de la paternidad de nuestro Dios es la que necesitas más, a la que quisieras aferrarte en este momento más y más? Una tercera pregunta. ¿Cuáles de estas preciosas características de nuestro Padre Celestial son la que tus hijos o naturales o espirituales necesitan ver en ti urgentemente para que tengamos, dijo el otro, una poderosa y preciosa revelación de la gracia y del amor de Dios? En esta oportunidad, mi reflexión estará basada en el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Efesios, en los primeros versículos. Y el título de esta reflexión para el Día del Padre, semillosos amados, es de tal palo, tal astilla. Efesios capítulo 1, comenzando en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha hecho aceptables en el amado, en su Hijo Jesucristo. Y es en ese nombre que te invito a que juntos elevemos una sencilla oración. Señor hermoso, qué precioso tener esta oportunidad de estar alrededor de tu palabra, reunidos en tu nombre, Señor. El deseo en nuestro corazón, puesto por ti, Señor, para tener esta revelación que nos transforme, Señor, y nos cambie a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley, y contemplando tu gloria en ella, Señor, como en un espejo, seamos transformados a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos esto y más, y los semillosos decimos, amén. Este es un poema con el que abre esta carta, grandiosa carta. Para algunos eruditos y expertos en el texto bíblico, son algo así como los Andes bíblicos, donde se respira la mayor altura de los pensamientos, la pureza de la teología y la revelación de la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y curiosamente, los 3 primeros capítulos están escritos no como la ya clásica argumentación de Pablo, sino es más bien un poema. Un poema, por supuesto, que encierra mucha riqueza. Y este poema comienza con una bendición, con una expresión de alabanza a nuestro precioso Padre Celestial, lleno de estos atributos, lleno de estas características que en la faz de Jesucristo nos ha revelado. Yo tengo solo 3 reflexiones basados en estos 3 versos. Esta no pretende ser una disertación teológica de esta revelación, les repito, extraordinaria. Tampoco pretende ser ni siquiera, fíjense, un estudio bíblico, sino, repito, una reflexión personal en el Día del Padre, acompañado, rodeado de nuestra familia, pues la más importante, aunque amamos a la familia física, la familia espiritual, la familia de la fe, donde Jesucristo es la cabeza. Muy bien. La primera reflexión es cómo aprecio que sea Dios la fuente de toda bendición. Mejor dicho, cómo aprecio que mi Padre sea
toda la bendición y en Él esté encerrada toda la riqueza que necesita mi alma. Me gusta que Él es la respuesta a todas mis, por supuesto, preguntas, pero todas y cada una de mis necesidades. Mucho antes, dice el Evangelio de Juan, que la palabra esté en nuestra lengua. Él conoce toda ella. Los salmos dicen, Dios conoce el corazón del ser humano. Antes de que yo sepa cuál es mi necesidad, Dios la conoce. Y Él es la respuesta a todas mis necesidades, a diferencia de los papás terrenales que de repente ciframos nuestra contribución a nuestros hijos en base a lo que les damos. Jesucristo, nuestro Padre. ¿Por qué digo que Jesucristo es nuestro Padre? Porque el libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 6 dice, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Consejero, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Y es Jesucristo el que voluntariamente se entregó por todos y cada uno de nosotros. Y esto aprecio muchísimo de mi Padre, que no es que, por supuesto, dice el libro de Santiago, que no erremos, que toda dádiva, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Claro que de sus manos, dice Salomón, viene la riqueza, viene la honra, viene la vida. Él es la fuente de toda bendición, pero el libro de Efesios dice que Él es bendito, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, porque Jesucristo es la respuesta a todas mis necesidades. De pan, Él es el pan de vida. De propósito en la vida, es el camino, la verdad y la vida. De entendimiento, eres la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo viajaba mucho cuando mis hijos eran pequeños, aunque nos dedicamos por 10 años a tener niños uno después de otro, una bendición increíble. Luego les platico más chisme celestial. Pero me esforzaba de que de cada lugar que yo visitaba, traer algo especial para cada uno de mis hijos, ¿no? Y como dice María del Sol, el famoso Santarget, esa parada Santarget no podía faltar, o sea, para llevarle un traje de baño de colores para mi hija Melissa, otro de diferente color y de diferente forma para mi hija Pamela, ropa específica para mi hijo Israel, lo mismo para mi hijo Andrés, aunque él usaba lo de su hermana, ¿cierto? Llevaba siempre algo especial para cada uno. Pues Eric le gustaban solamente las pelotas y como no cabían en mi maleta, no es cierto, repito, a todos recuerdo que me ponía horas en los pasillos de juguetes, iba a los lugares de ropa, todos les llevaba zapatos de su talla, los pantalones, las camisetas. De hecho, hasta en su escuela les decían que dónde se vestían y no sabían que su papito les traía muchas veces ropita de los Estados Unidos, etc. Pero lo que me llama la atención al recordar esos preciosos momentos que atesoro en mi corazón como papá es que después de la ya acostumbrada llegada y la ceremonia de apertura de maleta, y me encantaba hacerla de emoción, y este es para Melissa, y este es para Eric, y este es para... después de eso, y que lo dejaban en la mesa, yo me dedicaba a hacerles un almuerzo. Y si había regresado de Chile, por ejemplo, allá había aprendido a hacer empanadas chilenas. Y entonces les hacía unas empanadas chilenas. Recuerdo cuando fui a Veracruz y aprendí a hacer bocoles rellenos de huevo con salsita verde. Y disfrutábamos mucho ese momento. Y cuando acababan los regalos y cuando acababa el tiempo de comer y disfrutar, solo querían estar conmigo. Y si yo me iba a acostar, tengo una foto que recientemente vi, que tengo uno de mis hijos adelante abrazadito, también bien dormido, y el otro, Isra, atrás abrazándome. Isra siempre tuvo problemas para dormir. A veces estaba yo dormido en una siesta de 1 hora después de llegar del aeropuerto cansado, y él estaba junto a mí, porque lo que él amaba, lo que él necesitaba, lo que él apreciaba de su padre era su padre, ¿no? Y a veces nosotros los papás nos complicamos porque tenemos o no tenemos los recursos. Como dice Jesús, nos afanamos con el qué comeré,
¿no? Con el qué vestiré. Cuando todo lo que nuestros hijos necesitan, anhelan, es la presencia de su papá. Uy, cómo anhelaba yo, cómo lloraba yo, cómo soñaba yo con un día sentado a la mesa con mi papá. En Navidad se me hacía una buena ocasión. Recuerdo una noche, un día le rogué muchísimo. Él se fue de mi vida cuando yo tenía 7 años, ¿no? Y quiero decirles que recientemente, no tiene muchos años, el año pasado de hecho le hice una carta. Él falleció ya algunos años, pero en esa carta yo limpiaba mi corazón y le agradecía por las cosas que en vida no le pude agradecer. Y bueno, pero ese es otro tema. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Y eso amo de mi Padre, que está presente conmigo. Por eso el apóstol Pablo dice que Él es un Padre de misericordia y Dios de consolación, que nos consuela, paraclesis, uno llamado al lado de otro, para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para enseñarnos, para animarnos. Nuestro Padre estará presente y Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Segunda reflexión, algo que veo acá en el texto, dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y por supuesto, les anticipé que no sería una disertación teológica ni un estudio bíblico, sino una reflexión personal. Y algo que aprecio mucho es de que todo lo que ha hecho acá nos ha elegido, tiene que ver con el quién, nos ha predestinado, tiene más bien que ver con el cómo. Sería interesante después revisar el capítulo 8 de Romanos, del versículo 29 en adelante, para cerciorarnos del cómo acerca de la predestinación. Pero más allá de eso, todo lo que Dios hace es movido por su amor, porque Dios es amor. Aprecio mucho esa característica, por eso el apóstol del amor, el apóstol Juan, el que se sentía más amado que todos y se decía a sí mismo el discípulo amado. No es que Dios hiciera acepción o diferencia de personas, sino se sentía tan cerca del Señor y su amor llenaba tanto su corazón que se decía a sí mismo el discípulo amado. Y él dice en el capítulo 3 de su primera carta, miren cuán grande es el amor de nuestro Padre, que nos ha hecho sus hijos, que nos ha hecho sus hijas. Y eso es lo segundo que aprecio de mi Padre Celestial. No solamente que Él es todo y más de lo que yo anhelo y necesito. En el pasado, en el presente y en el futuro, por supuesto. Sino que todo lo que Él hace es motivado por el amor. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. ¿Creerán que esa fue la llave que Dios usó, su amor, para abrir mi corazón cuando yo tenía 21 años y le reconocí como mi Salvador, arrepintiéndome de mis pecados y como mi Señor, rindiéndole el control y la dirección de mi vida? Solamente necesité saber que Dios me amaba y que Dios mostraba su amor para conmigo en que, siendo pecador y habiendo vivido toda una vida lejos y separado de Él, muerto en mis delitos y en mis pecados, Dios mostró su amor para conmigo en que, siendo pecador, Cristo vino a morir en mi lugar para que yo pudiera vivir eternamente con Él. Algo que necesito reflejar más como papá, algo que mis hijos espirituales y mis hijos también naturales, carnales, todos legítimos, naturales después del matrimonio. Tengo la bendición de tener hermosos hijos biológicos, quise decir. Es que de repente me encuentro haciendo las cosas, por supuesto, para ellos, para bendecirlos a ellos, pero no motivado por amor. La Biblia dice que el perfecto amor, por ejemplo, echa fuera el temor. Y mucho de lo que los papás hacemos a veces es motivado por temores. El temor a las carencias, el temor a lo que yo viví, el temor del futuro, el temor de lo por venir. Pero también el apóstol
Pablo en su carta a los Corintios, en este fantástico capítulo 13, el capítulo del amor, nos dice que el amor, una de las muchas características es, número uno, por supuesto, sufrido. Mi mamá decía que el ser papá, porque mi mamá, como ustedes saben, felicidades mamita, tú eres mi mamá y mi papá. Ella decía que el ser papá es vida por vida, es uno de sus muchos dichos, vida por vida. Y efectivamente, porque el amor es sufrido, ¿no? El amor encuentra su expresión en un acto de sacrificio, ¿no? Y sin duda, mucho de lo que nos mueve a los papás en amor y la manera de expresarlo es viendo por nuestros hijos en primer lugar. Pero yo quiero, lo que me ha hecho reflexionar Dios a través de este texto durante toda esta semana es que el amor no busca lo suyo. Y yo como papá tengo expectativas. El amor no busca lo suyo y yo como papá tengo expectativas. Y cuando vengo a la palabra de Dios me dice, Héctor, los hijos no atesoran para los padres, son los padres los que atesoran para los hijos. Y por supuesto que los hijos tienen una gran deuda con Dios y con la siguiente generación y más les vale que la paguen. Pero qué precioso es estar libre de falsas expectativas, de poder amar a mis hijos de tal manera que yo no espere nunca. Por supuesto, la Biblia les responsabiliza de honrarme, ¿no? De respetarme y que cuando yo fuese viejo no me menosprecien, todo ese tipo de cosas. Pero eso es independiente al mandato del Señor de hacer todas las cosas con amor. Y como padre necesito representarle bien. Algo que vemos de pasta a pasta en la Biblia es que cuando Dios se enoja con aquellos que dicen conocerle, pero con sus hechos le niegan. Que decimos ser muy religiosos, muy cristianos, pero le representamos mal, ¿no? Y yo anhelo representar a mis hijos bien. Yo anhelo, mejor dicho, representar a mi Padre Celestial ante mis hijos, tanto celestiales como biológicos, de la manera correcta. Y creo que amándoles, que ellos puedan estar seguros que todo lo que hago, que todo lo que digo y los recursos que Dios pone en mis manos son motivados por ese amor que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, mira, por mis méritos, por mi talento, aprende a honrar a tu padre, no, por amor. Repito, ellos tienen su deuda de amor. Todos tenemos una gran deuda de amor. Y la Biblia dice, no deba nadie nada a nadie, sino antes bien, ámense los unos a los otros. Y los padres somos llamados a servir a nuestra familia en amor. Y yo creo que hay mucho espacio para mí para crecer en esa área. Aunque creo que en las capacidades que Dios me ha dado, me he esforzado como papá, creo que he abrazado falsas expectativas. Y el Espíritu Santo últimamente me ha hecho sentir que necesito crecer en amor, ¿no? De manera que yo no espero una llamada de mis hijos para llamarles. De manera que yo no espere un buenos días para saludarles, ¿no? Yo no sé si se dieron cuenta, pero los papás no somos de otro planeta como las mamás. Y si somos de otro planeta, bueno, pues unos somos de Marte y los otros de Júpiter. Las mamás tienen un afecto natural extraordinario. Ellas no se plantean ese tipo de cosas, pero los papás sí. Y yo me he encontrado luchando con esto, pero este año estoy dispuesto a hacer lo necesario para crecer en amor y hacerles saber en esta nueva etapa, porque ya no tengo ningún hijo ni adolescente siquiera, todos son mayores de 21 años, hacerles saber que yo les amo, porque al hacerles saber que les amo, les estaré comunicando que Dios, a través de su Padre temporal, por cierto, porque también el libro de Hebreos nos dice claramente que nuestro trabajo es por poco tiempo. Disciplinamos a nuestros hijos cuando eran pequeños por poco tiempo, pero tenemos un Padre precioso de misericordia que nos ama, y nosotros los padres temporales somos llamados a reflejarle
Ese es el sentido por el cual Dios nos creó, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y yo necesito crecer mucho en no abrazar expectativas, pedirle ayuda a Dios y amar a mi familia y amar a mis hijos sin esperar nada a cambio. Mi última reflexión está en la última parte. Dice que somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, todo lo que hace Dios lo hace teniendo en mente una familia. ¿Se han dado cuenta? Ahora, ¿cómo es que nos hace sus hijos? No adoptándonos, sino naciendo en su familia, naciendo de nuevo. Por eso es importante que todos los seres humanos, si tú estás escuchando este mensaje en la comodidad de tu casa o en cualquier lugar que estés, necesitas preguntarte y responderte: ¿he nacido de nuevo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuál es tu nacionalidad? Bueno, tu nacionalidad es la que acabas de mencionar, porque naciste en tu lugar de origen. Para ser miembro de la familia de Dios necesitas nacer en su familia. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que le hemos recibido y hemos creído en su nombre, Él nos ha dado el derecho, la libertad, el gozo maravilloso de ser llamados hijos e hijas de Dios. Todo lo que hace, tercera reflexión, Dios lo hace con la familia en mente. Me encanta, me encanta. No te puedes ni imaginar lo que anhelé, lo que soñé y lo que lloré por la falta de un papá. Y ahora me encuentro en la casa de mi padre. Por otra parte, representándole como padre ante tantos y tantos y tantos hijos a los que me debo y a los que amo. Y esta es mi tercera reflexión. Yo también necesito este año enfocarme a hacer lo que hago siempre con la familia en mente, porque por alguna razón, remontándome a aquellas heridas producidas por el rechazo de mi papi cuando yo era pequeño, yo he identificado que cuando siento una especie de rechazo, repito, cuando siento una especie de rechazo, no estoy hablando de que mis hijos o mi familia o alguien me rechace, cuando siento, en otras palabras, cuando yo, mis filtros y mis falsas expectativas y mis fracturas como un ser mortal, ¿no?, que se imagina cosas que no existen, siento eso, tengo un mecanismo de defensa que es abandonar también, abandonar una conversación para no discutir, para no herirnos, pero también me he encontrado abandonando ciertas relaciones. Es interesante, pero cuando nuestros hijos van creciendo, el amor no cambia, pero la relación sí. Y a veces, cuando son ya adultos, eres invitado a algunas conversaciones, pero a veces no eres invitado. Máxime cuando se casan, por supuesto, hoy mejor que no sea invitado, ¿no? Ahora es una nueva familia la que se ha formado. Pero no por eso vas a dejar de tener un papel importante, déjame decirlo así, de patriarca, aquel que representa la autoridad de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, no aquel que lo establece, aquel que lo representa. Y sí, las relaciones cambian, pero el amor no cambia. Todo lo que Dios hace, lo hace con la familia en mente. Y ahora que mis hijos están mayores y les veo en diferentes ámbitos de la vida, como papás, ¿no?, como esposos, veo lo inspirador que mi presencia es, lo necesaria que mi presencia es, lo valioso que mi consejo es, que mis abrazos son, que mi aprobación es. Nunca dejarás de ser papá. Héctor, métetelo en la cabeza, nunca dejarás de ser papá. Por lo tanto, entiende las épocas que estás viviendo, porque tiempo y ocasión, tiempo y épocas, decía el rey Salomón, le suceden a todos.
Entonces sí es importante poder entender la época que vives y no tratar a tu hijo como esta historia que me contó mi esposa, que el papá, ¿no?, llega con el hijo y le dice: ¿quién es mi chiquito? ¿Quién es el más bonito? ¿Dónde está el niño más precioso? A ver, ¿dónde? Y el hijo le dice: ay, papá, ya tengo 27 años, hombre, ¿por qué me sigues hablando así? Ah, ¿ya tienes 27 años? Muy bien, entonces consíguete un trabajo, ¿no? Paga los gastos de tu casa y termina tu escuela. ¡Aquito! A veces seguimos tratando a nuestros hijos así sin entender la etapa que están viviendo ellos y que estamos viviendo nosotros. Entonces, seamos sensibles a eso, pero no abandonemos y no dejemos, porque nunca lo haremos. No dejemos de ser papás, porque es una bendición, es un regalo y nuestros hijos y nuestra familia lo necesitan. En el caso del pastor Fermín, por ejemplo, tengo el privilegio y el honor y el gusto de que él me honre en este día para traer la enseñanza en Semilla de Mostaza. Él lo puede hacer, y su grupo y su equipo de pastores 1000 veces mejor que yo. Pero el saber que hay alguien que ora por él, que lo ama y que simplemente está presente, ¿no?, a mí me honra muchísimo. Pero es una bendición y una oportunidad que no podía dejar pasar. Con estas reflexiones, mi familia preciosa, les dejo, les saludo y si me permiten podemos concluir con una palabra de oración. Señor hermoso, bendito seas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es la fuente, porque Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Señor hermoso, gracias por darte, por hacerte pobre siendo rico para que con tu riqueza, Señor, porque tu pobreza fuésemos enriquecidos. Señor hermoso, gracias también por amarnos y dejarlo tan claro, Señor, con esa muerte y con esa resurrección que partió la historia en dos. Y Señor, gracias también porque nos has hecho parte de tu familia. Quizás si alguien está escuchando esta transmisión y no pudo responder positivamente, habré nacido en la familia de Dios. Es una muy buena oportunidad para que hagas esta sencilla oración y le digas: Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que viniste hace 2000 años y un poquito más a morir en una cruz para que yo pudiera vivir. Creo que en aquella cruz moría, Señor, pagando la deuda tan grande que yo tenía delante del Padre. La paga del pecado es la muerte. Tu regalo es vida. Yo recibo ese regalo. Te invito a que entres en la persona del Espíritu Santo a mi corazón. Y Señor, me hagas tu hijo, me hagas tu hija. Y Dios, me abras los ojos para poder entender, Señor, estas verdades y vivir la felicidad de vivir para ti. Oro esto y más en tu precioso nombre. Y los semillosos decimos: amén.